Las pirámides escalonadas eran las formas arquitectónicas favoritas de estos antiguos constructores. Parece evidente que fueron creados por la misma civilización avanzada. Sin embargo, estos templos están en partes totalmente diferentes del planeta. Este complejo de Chichén Itzá se encuentra en México. La pirámide de Djoser está en Egipto y el santuario de Koker fue descubierto en Camboya. Los libros de texto le dirán que todas estas pirámides escalonadas muy similares fueron construidas por diferentes sociedades primitivas independientemente unas de otras. Pero lo más extraño es que estas estructuras casi idénticas están separadas por cientos o incluso miles de años, y una distancia de medio mundo. Y si asumimos que realmente fueron creados por representantes de la misma antigua civilización avanzada que podía cruzar fácilmente los océanos, ese es el nivel de desarrollo cercano al siglo XX. Los científicos han encontrado, incluso en muchos edificios sospechosos, cuya apariencia no pueden explicar por completo o ni siquiera intentarlo. En el estado estadounidense de Ohio, hay una extraña colina hecha por humanos. Se llama el Gran Montículo de la Serpiente. Los expertos aún discuten sobre la edad del complejo, que se extiende por 440 metros. La versión generalmente aceptada afirma que el montículo en forma de serpiente fue construido por representantes de la cultura antigua de Fort alrededor del año 1000. Al parecer, no había nadie más que pudiera hacerlo. Sin embargo, esta versión no ha convencido a todo el mundo. El periodista británico Graham Hancock dudó de tales conclusiones y decidió realizar un estudio alternativo. No muy lejos del montículo de la serpiente, se encontró con todo un complejo de entierros antiguos relacionados con la cultura Adena, que es 1500 años más antigua que Fort Ansteen. Pero lo más increíble es que el Serpent Mound aparentemente descansa sobre la cresta de un antiguo cráter de impacto de meteorito. Las muestras analizadas mostraron que esta colisión ocurrió no antes de hace 125.000 años, dejando atrás una poderosa anomalía magnética. Las agujas de la brújula literalmente se vuelven locas en esta área. Los topógrafos pudieron determinar con precisión los puntos cardinales en el montículo de la serpiente hace solo 100 años. Si bien los antiguos lo hicieron un par de miles de años antes sin equipo especial, lograron hacer aún más. La cabeza de la serpiente se alinea con la puesta del sol del solsticio de verano y las curvas del montículo sirven como calendario astronómico. Y según la versión convencional, todo esto fue construido por personas que solo podían construir chozas y afilar lanzas para cazar. Pero, ¿y si esta sociedad primitiva ocupase el complejo más antiguo construido por alguien mucho antes? Especialmente considerando el hecho de que en otro rincón del mundo encontramos rastros de una antigua civilización desconocida con extraordinarias habilidades de construcción. Inicialmente, los científicos prestaron poca atención al complejo del templo Göbekli Tepe, medio en ruinas, en Turquía. El primer estudio mostró que fue construido hace solo unos 2000 años. Göbekli Tepe habría seguido siendo interesante solo para los especialistas si no hubieran descubierto al menos 16 salas subterráneas antiguas más durante las excavaciones finales. Por lo tanto, el área total del complejo podría alcanzar unos 20 kilómetros cuadrados. Y eso es solo lo que hemos logrado encontrar. Eso es casi como la mitad de Manhattan. El examen mostró que la más antigua de las salas se remonta al 10º milenio antes de Cristo. Y eso es incluso antes del surgimiento de cualquier civilización moderna. Los científicos creen que en aquellos tiempos, los cazadores-recolectores todavía florecían en la Tierra. ¿Qué podría hacer que se unieran repentinamente para construir el monumental Göbekli Tepe? La ciencia no tiene una explicación clara para eso. No hay forma de que nuestros antepasados pudieran recibir los mensajes de texto grupales que marcaron el comienzo de una nueva era para la humanidad. Además, Giulio Magli, profesor de la Universidad Politécnica de Milán, descubrió que Göbekli Tepe no era un templo sino un observatorio real. Eso es porque las líneas medias entre los monolitos centrales del complejo coinciden con los azimuts de Sirio. Durante el solsticio de verano, estos pueblos antiguos desconocidos sabían mucho no solo sobre la tecnología de la construcción, sino también sobre astronomía. Entonces, ¿qué podría impedirles viajar por el mundo? Los mapas antiguos dan testimonio a favor de la versión de una civilización antigua avanzada que estaba explorando activamente el mundo. En el mapa de 1513, podemos ver la Antártida. Pero, ¿cómo llegó allí? Si nuestros navegantes descubrieron el quinto continente solo 300 años después, el mapa antiguo tiene algunos misterios más. Por ejemplo, la costa de la Antártida, ahora oculta por el hielo, se representa con notable precisión como si alguien supiera cómo era el continente en un pasado lejano. La ciencia moderna logró estudiar tales detalles solo en los años 60 del siglo XX. Pero, ¿quién podría vencernos por cientos o incluso miles de años? ¿Podrían ser los constructores de una pirámide gigante en superficie de la Antártida?
Este es un fragmento de una imagen satelital de las montañas Ellsworth tomada en 2016. ¿Son estos los restos de la metrópolis antártica de una antigua civilización avanzada? El creador del misterioso mapa, el marinero Piri Reis, afirmó que sí. Es simple, de un documento muy antiguo de la ya destruida Biblioteca de Alejandría. Y por cierto, esto está en las inmediaciones de las grandes pirámides de Gizeh. ¿Qué pasaría si los antiguos constructores dejaran instrucciones detalladas para los descendientes que luego se perdieron? Pero hay más por venir. Los contornos de América del Sur del siglo XVI, todavía poco estudiados en ese entonces, también son sorprendentemente precisos. En el mismo mapa se marcan incluso montañas, ríos y algunos lagos en el propio continente. Es decir, en la antigüedad alguien no solo vio este pedazo de tierra desde el mar, sino que también logró adentrarse en el continente. Sin embargo, en el mapa de Piri Reis, hay inconsistencias incluso con nuestro conocimiento actual del mundo en él. América del Sur está conectada a la Antártida por un pequeño istmo. Pero espera, podría ser que hace decenas de miles de años, en los días de una antigua civilización desconocida, estos continentes estuvieran realmente conectados. Después de todo, en América del Sur también hemos descubierto muchas pirámides, y seguimos encontrando nuevas hasta el día de hoy. Recientemente, los investigadores rastrearon el área que rodea a un pueblo en el sur de Bolivia utilizando escáneres LIDAR, y de repente, bajo la cubierta selvática, descubrieron una compleja red de canales y los restos de varias pirámides de piedra. Los arqueólogos descubrieron que pertenecían a la desconocida cultura casarábe, 1000 años más antigua que los aztecas e incas. Parece como si alguien enseñara específicamente a los nativos americanos habilidades arquitectónicas complejas, y luego fueron adoptadas por civilizaciones posteriores. Sin embargo, los geólogos cuestionan fuertemente esta teoría sobre las pirámides en la Antártida. En su opinión, esto no es el resultado de actividades humanas, sino de una erosión muy específica, en el caso de la famosa montaña alpina Matterhorn. Pero la desacreditación de una sola pirámide no cambia el hecho de que hay muchos monumentos antiguos hechos por humanos dispersos por todo el mundo, y todos son sospechosamente similares. Ahora las ruinas del templo Gunung Padang en una de las islas de Indonesia ya no mirar tan impresionante. Pero en la antigüedad era una pirámide, como el gran montículo de la serpiente. También se encuentra dentro de un antiguo cráter. Los científicos creen que el complejo no debería tener más de 9000 años. Sin embargo, un análisis de radiocarbono reciente ha demostrado que la fecha del límite inferior de Gunung Padang podría retrasar la fecha estimada de construcción otros 20.000 años. Los científicos replican que en ese entonces, la Tierra experimentó la fase más severa del último periodo glacial. Es por eso que la gente claramente no estaba dispuesta a crear enormes complejos conmemorativos. ¿Pero no nos estamos perdiendo algo importante? ¿Tratando de encajar a Gunung Padang en nuestra historia convencional? La edad de hielo no es tan aterradora para una civilización avanzada como lo es para los cazadores-recolectores. Estas personas podrían seguir viajando por el mundo construyendo sus pirámides. Después de todo, se encontraron no solo en Egipto sino en todos los rincones del mundo. Este es el templo Prasat Baksey Chamkron en Camboya. Y aquí está el santuario Monte Deak Koddi en el noroeste de Cerdeña, Italia. Y todos estos edificios tienen sorprendentes similitudes. Los cantos rodados de la construcción en Argólida, Grecia, están unidos con tanta fuerza que ni siquiera un cabello humano puede atravesar las juntas. Y todo esto se hace sin ninguna solución de fijación. Cerca de la ciudad de Cusco en Perú, se encontraron muros con mampostería similar, a pesar de que estas regiones están separadas por más de 11.000 kilómetros y el océano Atlántico. Además, si observamos los monumentos piramidales en Egipto, Japón e incluso en la isla de Pascua, veremos la misma historia. Incluso las esculturas de estos complejos tienen algo en común. Compare artefactos de Bolivia, Turquía, Indonesia y la isla de Pascua, a los que no se puede llegar sin una flota bien desarrollada. Es completamente accidental que los antiguos aztecas tuvieran una leyenda sobre un dios llamado Quetzalcóatl, quien supuestamente vino del otro lado del mar en un bote que se movía solo sin remos. Según las leyendas, fue Quetzalcóatl quien enseñó a la gente habilidades sin precedentes, incluida la construcción de pirámides. Pero aquí viene otra extraña coincidencia. La imagen de los superhumanos transmitiendo sus conocimientos se encuentra no solo en la cultura azteca. Los antiguos habitantes de México grabaron este evento en piedra al representar a una persona que otorga dones de conocimiento divino. Parece un bolso moderno corriente, ¿no?
pero parecido. Escenas de transmisión de conocimiento por antiguos sabios se encuentran por todo el planeta. Se descubren en las partes más ocultas de Göbekli Tepe, en las paredes de los templos asirios conservados e incluso en las artes y oficios sumerios. Pero si asumimos que los representantes de una civilización antigua podrían cruzar fácilmente los océanos y otorgar conocimientos a las personas primitivas, esto significaría que su nivel de desarrollo estaba cerca de nuestro siglo XX. ¿Podría tal sociedad desaparecer casi sin dejar rastro? En un artículo reciente en Scientific Reports, científicos estadounidenses anunciaron los resultados de excavaciones a largo plazo cerca de la ciudad de Tel El Hammam en Jordania. Una capa de suelo de 1,5 metros que consiste en su totalidad en materia orgánica quemada, cenizas y fragmentos de huesos que de repente resultó ser el sitio de un antiguo desastre espacial alrededor de 1650. Este asentamiento fue destruido instantáneamente por la explosión de un meteorito previamente desconocido. Los científicos se apresuraron a encontrar al menos alguna mención de tal cataclismo, pero solo encontraron leyendas bíblicas sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, literalmente por fuego del cielo. Así que supongo que los mitos a veces no son realmente ficción. Y aunque tal desastre no habría sido suficiente para acabar con toda una civilización, existe una antigua leyenda sobre una catástrofe global que también puede tener algún fundamento. El mito del Gran Diluvio se puede encontrar no solo en la Biblia, sino también en los relatos de los pueblos indígenas de América e incluso en las leyendas de los aborígenes australianos. Los antiguos finlandeses incluso asociaron este evento con el fin del mundo. Si la inundación fuera realmente tan global, incluso una civilización antigua avanzada estaría en problemas. En algunos datos indican que hace aproximadamente 13 a 15.000 años nuestra Tierra experimentó el llamado periodo cataclísmico. Es como si todas las tormentas de nuestro planeta estuvieran rugiendo simultáneamente. Pero, ¿qué pudo haberlo causado? Las muestras de suelo de ese periodo contienen numerosos depósitos de nanodiamantes. Estos son cristales microscópicos que se forman como resultado de los poderosos impactos de cometas o asteroides. Pero si la inundación fue causada por el impacto, ¿dónde está el vórtice? Richard Firestone, químico analítico del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California, descubrió que la mayoría de los nanodiamantes se encuentran en muestras de suelo de América del Norte. Pero en aquel entonces, todo el territorio del Canadá moderno estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. Y si el cometa lo golpea, el derretimiento instantáneo de una enorme cantidad de hielo podría crear una ola devastadora, como resultado, provocar una inundación global. Sin embargo, no es un hecho seguro que pueda destruir una civilización entera a la vez. Los pocos sobrevivientes podrían teóricamente asentarse en diferentes partes del planeta para tratar de revivir la antigua grandeza y al mismo tiempo transferir fragmentos de su conocimiento a otras civilizaciones más primitivas. Es asombroso, pero a juzgar por la datación, los supervivientes del apocalipsis secreto podrían ser los que construyeron Göbekli Tepe. Mientras tanto, el resto de la humanidad estaba cazando y recolectando, ya que ya tenían la tecnología necesaria y sabían cómo cooperar bien. Pero si un edificio tan monumental fue erigido por personas exhaustas por los desastres, ¿de qué fueron realmente capaces en la cima de su gloria? Y si poseían alta tecnología, ¿por qué no la encontramos? Aunque nos consideremos una civilización bastante avanzada, que ciertamente dejó su huella brillante en la historia del planeta, en realidad, podemos sobreestimarnos mucho. Si nuestra civilización desaparece ahora mismo, en 200 años, no quedará ningún rastro de plantas cultivadas por humanos en el planeta. En 10.000 años, las ciudades desaparecerán casi por completo, a excepción de las grandes piedras restantes esparcidas al azar por todo el mundo. Y acabamos de encontrar algo similar. El camino submarino Bimini cerca de las Bahamas se conoce como el Camino a la Atlántida. Consta de 700 metros de bloques de piedra caliza cuidadosamente dispuestos. El verdadero origen de la estructura aún se discute. No hay una sola explicación plausible entre los científicos. Pero, ¿a dónde podría conducir este enorme camino? Podría ser que en épocas anteriores, antes del Gran Diluvio, el nivel del océano era significativamente más bajo en la antigua civilización que rodeaba casi todo el planeta con este tipo de carreteras. Eso no parece una locura en absoluto, dado que sería fácil llegar a la mayoría de los demás continentes desde la Antártida, que aún no estaba cubierta de hielo, tal como se indica en el mapa antiguo. Quizás algún día encontremos las ruinas de metrópolis enteras bajo el hielo, pero si una civilización antigua desconocida era tan avanzada, hay un problema. Si desaparecemos, el vidrio y el plástico de nuestros edificios y máquinas se descompondrán durante unos 15 millones de años, y después de solo unas pocas decenas de miles de años, definitivamente habríamos encontrado rastros similares de la civilización anterior o no. La fuente de todo nuestro plástico es el petróleo crudo.
Los antiguos podrían haber fallado en encontrarlo o haberlo considerado inútil. También es posible que lograran predecir el efecto nocivo de los materiales sintéticos en el planeta y simplemente abandonaran su producción. En otras palabras, tal civilización podría ser completamente orgánica, y por lo tanto, no dejar rastro. Pero el nivel de desarrollo no está determinado tanto por la tecnología como por la estructura de la sociedad. Y si los antiguos sabios no usaran plásticos como nosotros, podrían encontrar formas alternativas de organizar su civilización a pesar de nuestros prejuicios. Las sociedades antiguas pueden no ser necesariamente primitivas. A esta conclusión llegó el antropólogo estadounidense David Graeber, quien estudió varias estructuras alternativas de las antiguas sociedades humanas. Por ejemplo, en las primeras etapas del desarrollo incluso de nuestra civilización, podría haber tribus con un cambio cíclico constante de roles. Una vez cada pocos meses, los esclavos se convertían en jefes y viceversa. Al hacerlo, podrían cambiar no solo las pertenencias personales, sino incluso los nombres. Después de un tiempo, todo volvió a la normalidad. También en su libro The Dawn of Everything, describe las tribus primitivas, que consistían únicamente en personas excéntricas que deliberadamente no observaban ninguna jerarquía. Quizás principios locos similares de organización social ayudaron a una civilización antigua desconocida a encontrar formas alternativas de desarrollo y desarrollarse mucho más rápido, incluso sobre la base de tecnologías que hoy nos parecen orgánicas e imperceptibles. En pocas palabras, el problema puede no ser que una civilización antigua altamente desarrollada sea tan invisible. Es solo que es muy difícil para nosotros verla con nuestros prejuicios, pero un día podemos elevarnos por encima de ellos y encontrar todas las piezas que faltan del mosaico de una antigua civilización desconocida que solo nos deja pistas. Sin embargo, la gente antigua podría no ser tan diferente de nosotros en algunas cosas. La epopeya india Mahabharata describe una explosión tan brillante como 10.000 soles, después de lo cual se levantó una enorme columna de humo y fuego y los pájaros cayeron muertos al suelo. Eso suena sospechosamente como una explosión nuclear, ¿no? Ni siquiera puedo imaginar cómo podría ser. ¿Crees que realmente existió una civilización antigua avanzada?